Queridos amigos, bienvenidos un viernes más a Energías y Misterios, el programa de Radio Despí que habla de eso, de energías y misterios y sucesos extraordinarios. Hoy hablaremos de un caso muy especial y de una familia investigada por uno de los mejores investigadores que ha habido en nuestro país, que es Germán de Argumosa. Un caso de una familia y un fantasma que acabó siendo un caso de psicocinesis. Para eso tenemos aquí a nuestro amigo, gran escritor, gran investigador y también gran parapsicólogo, Juan Carlos Chávez. Juan Carlos, buenas tardes y bienvenido y bien hallado aquí a Energías y Misterios, como siempre. Muy buenas tardes a todo el mundo. Y muy buen año. Feliz año nuevo. Muy buen año, evidentemente. ¿Qué nos tienes que hablar de este caso extraordinario de Germán de Argumosa? Pues vamos a empezar por el tema de que no es de los casos más interesantes investigados por Germán de Argumosa, más que nada porque precisamente no había fantasmas por medio. No se sacan psicofonías del infierno, del pozo del infierno, ni nada de esto. Es un caso que, si bien tiene esa poca fama, realmente, pues en realidad a nivel de parapsicología científica estuvo muy bien investigado. Al día de hoy, por ejemplo, los mejores parapsicólogos siguen teniéndolo como referente de manual. El caso se produce aproximadamente, si recuerda, el año 91 en la calle Embajadores. Tenemos la dirección completa, o sea, esa casa, ese edificio se ha investigado posteriormente. Hace poco tiempo volvieron a investigar y esa es el calle Embajadores 194 de Madrid. Bueno, el caso es que se produce en sí pues un fenómeno extraño, que es en una familia numerosa, que es interesante, es una familia numerosa que vive en un pisito de 80 metros cuadrados, sí, correcto. Y bueno, pues la familia está compuesta del matrimonio mayor, o sea, los padres, el hijo mayor, la hija mediana, la nuera, o sea, la nuera del hijo mayor y un crío de meses. Bueno, se empiezan a producir unos fenómenos que son bastante interesantes porque se producen, por ejemplo, incluso el activado por la noche de la lavadora que estaba en ese momento en la cocina, en el típico, este hueco que había en la cocina para las lavadoras antiguamente, en estos pisos, y se pone en marcha incluso estando desconectada de la corriente. El chico mayor, o sea, el hijo mayor, eh, se le producen ciertos fenómenos, como son que pasando por la puerta de una de las habitaciones, por digamos, el marco de la puerta, le sale disparada y casi le da, porque choca contra el marco de la puerta, una bandeja de porcelana, que estaba alrededor de unos 2,5 metros, 3 metros de distancia, en un saloncito que no había nadie en ese momento. Y se producen todo este tipo de fenomenología. Bueno, no es que cometan el error, pero lo primero que empiezan es a llamar, bueno, llaman a una vidente. La vidente, en lugar de mejorar las cosas, lo que hace es provocar más la intensidad de la fenomenología. Destacar también de que esta familia tenía una característica muy interesante, que eran católicos aférrimos, o sea, católicos, o sea, de esos de que se tienen incluso colecciones en vídeo, en aquel entonces, en VHS, de orden así católico, ¿no? De la Biblia y demás. En uno de los casos, por ejemplo, también al hijo mayor, la mayoría de la fenomenología se reproduce al hijo mayor, le salen disparados los vídeos que tiene todos puestos en orden en una estantería de una colección católica. En cambio, todos los demás vídeos que había alrededor
de orden normal, o sea, típico que se hacía en aquel entonces, o comprabas películas y tal, o grabaciones que no tienen nada que ver con el tema, no les afecta, solamente le afecta a la colección, está y le sale disparado hacia él. Bueno, cuando empiezan a aumentar la intensidad, pues Germán de Argumosa, que entre comillas, pues por medio de un amigo, de un amigo, de un amigo, contacta con esta familia, o digamos que esta familia consigue contactar con Germán de Argumosa, bueno, él lo deja clarísimo desde un principio, va a hacer una investigación seria, o sea, no va a ser un espectáculo, no va a realizar ningún tipo de publicación a no ser con el permiso, siempre, o sea, sigue los protocolos, los permisos oficiales, o sea, los permisos, por ejemplo, de confidencialidad o no confidencialidad. Bueno, pues empieza a investigar el tema. Delante de él, por ejemplo, se producen ciertos fenómenos. Bueno, a él le llama la atención, por ejemplo, que hay cierto momento en el que ellos tienen la familia encima, o sea, con todos los que son en casa, tienen un perro y resulta que estando Germán de Argumos adelante, pues se queda un día observando que tanto el perro como el niño pequeñito de meses, de menos de un año, se quedan mirando un rincón, siempre el mismo rincón. Y bueno, pues de eso, por ejemplo, a Germán de Argumosa, pues le produce una seria duda, ¿no? De decir, a ver, estamos hablando de un poltergeist, posiblemente él está más volcado en el poltergeist que no en la fantasmología, una fantasmogénesis. Y entonces resulta que, claro, esto le choca un poco porque dice, hombre, se sale un poquito de lo que sería la fenomenología del poltergeist. Pero sigue observando los fenómenos en sí y, bueno, se da cuenta de que toda la fenomenología se produce solo y exclusivamente cuando está el hijo mayor. Claro, si no está el hijo mayor, realmente pues el resto de la familia pues no nota nada. O sea, desaparecen prácticamente cuando no está en la casa. Entonces, Argumosa pues hace un primer informe y entonces pues en ese informe pues crea dos fenomenologías, digamos. Los fenómenos de agresividad y los fenómenos de fobia religiosa, que son los más importantes que le llaman la atención a él. Dado que, sobre todo los de fobia religiosa, dado que se está produciendo de orden religioso, o sea, estamos hablando de crucifijos, o sea, siempre estamos hablando de los vídeos católicos y tal. Y entonces, pues, bueno, investigando este hombre, Germán, descubre que se puede tratar de un problema de volcado psicológico, de algún elemento psicológico que se ha producido o que le ha producido a este chico. Entra en sí un equipo de psicología de la época, amigos de Germán, le hacen una investigación y descubren que es que este chico, se llama Javier, este chico resulta que digamos que había sido abusado por el cura cuando era niño. Él había generado un bloqueo mental. Estamos hablando de que era un crío muy pequeño, bastante pequeño, pero genera un bloqueo mental ante el elemento fuerte que no sabe cómo asimilar, no lo habla con nadie, de la familia incluso, y resulta que se genera ese bloqueo. Descubre de Argumosa que este chico, pues aparte también tiene unas características así psicocinéticas o sea, bastante energía y que se produce habitualmente en raps, o sea, en golpes rápidos, o sea, en explosiones energéticas, ¿no? Entonces resulta bueno, pues hace esta investigación y llegan a la conclusión de que lo que necesita este chico es un tratamiento. Primero intentan lo que es el tratamiento de desbloqueo psicológico, que le lleva un par de años. Eso en el informe, por ejemplo, es bastante interesante, aunque no trasciende mucho. A medida que se le hace tanto el estudio como el tratamiento,
la fenomenología va descendiendo, incluso prácticamente desaparece. Y entonces, pues resulta que bueno, pues cierra el informe como que se ha producido un fenómeno de poltergeist, que no asociado a ningún tipo de fantasmología, ¿vale? Con lo del elemento este, por ejemplo, del niño y el perro que miraban hacia un rincón, Argumosa, por ejemplo, en su época, pues argumentaba que se podía haber, o sea, el chico podía haber producido de forma inconsciente un derivado de un fenómeno Phillips, que es el fenómeno de la creación de un fantasma de forma independiente, o sea, de forma personal, digamos, o sea, la capacidad que se tiene por fenómenos poltergeist de crear lo que se denomina también los egregor y tal, o sea, un falso fantasma, en realidad, que vendría asociado al fenómeno. Y entonces, pues, bueno, básicamente lo interesante de todo esto es que el caso en sí, pues, la fenomenología prácticamente desapareció. El problema que hubo es que se filtró a la prensa. Se cree, o sea, Argumosa cree que precisamente fue el chico este, Javier, o alguien de la familia que quería cierta notoriedad, o sea, llamar la atención, además. Con lo cual, claro, el problema este del piso y tal les generó que no pudieran, o sea, en su momento venderlo. Porque al llegar a la prensa, la gente pues ya entonces empezó a decir, ay, mira, no, quieren vender el piso fantasma, ¿no? Eh, tuvo que pasar aproximadamente unos 8 años, a finales de los 90, para poder llegar a vender el piso, y marchó la familia esta marchó al final del piso. Lo interesante de todo esto es que, aunque la fenomenología prácticamente en el piso desapareció, lo que no desapareció es la fenomenología asociada a Javier, al protagonista, digamos, de la historia. Por tanto, que tiempo después, o sea, con los años, cambiando incluso de vivienda, la fenomenología de vez en cuando se producía. Pero, claro, ya estamos hablando de que esto, al haber un estudio claro y una resolución clara de la fenomenología, pues en este caso, por ejemplo, pues ya la cosa no va a más porque, o sea, remite, digamos, porque ya la persona ya ha hecho un estudio, ya ha hecho un tratamiento y la fenomenología queda como residual. El piso se vendió. El piso, 25 años después, no, 26 años después, se ha hecho una visita. Resulta que, claro, el piso quedó residualmente afectado. ¿Vale? Entonces, sí que siguen produciéndose ciertos fenómenos, pero ya digo, todo lo que son los investigadores serios, o sea, los parapsicólogos serios, llegan a la misma conclusión de que se trata de una fenomenología residual, posiblemente asociada al tipo de energía que tiene o la posición donde está el edificio, que ha generado que se mantenga este tipo de residuo. O sea, estamos hablando de que, claro, cuando se hizo el estudio, este piso, este piso está creo que es un quinto. Claro, lo que hablábamos otro día. El estudio radiestésico queda fuera de lugar, a no ser que sea por el mero hecho de decir voy a buscar un vórtice, digamos, de energía. Entonces sí que podrías, por ejemplo, pues decir, bueno, pues es una casa enferma porque no pongáis, o sea, se está generando un vórtice, pero bueno, estaría afectado ese piso, estaría afectado todo el edificio de forma vertical. Con lo cual, por lo demás, o sea, si se hace un estudio radiestésico eh, sencillo, y eliminando cualquier tipo de vórtice, pues sabes perfectamente que en todo caso lo que puede producir este residuo o mantener este residuo es la estructura misma del edificio, las características que pueda tener a nivel de materiales, Estamos hablando de un edificio construido sobre los años 50, no, de los años 60, principios de los 60, aquí en Madrid, y entonces no, ya sabemos que es el típico edificio de estructura dura de ladrillo, toba. Y entonces, pues, que estos ladrillos, o sea, los edificios de ladrillo ricos, sobre todo en hierro,
pues ya sabemos que son materiales que tienden a absorber y acumular este tipo de energía indefinidamente prácticamente, a no ser que hagas una limpieza a nivel energético, una descarga, ¿no? Una renovación, digamos, de la energía, pero esto es lo que hay básicamente, ¿no? Para el día de hoy, pues había pensado, digo, mira, es interesante que sacar otra vez un poquito a la luz este tipo de casos, que claro, por el mero hecho de, claro, no ser fantasmología de la resolución, ¿qué ocurre? Que mucha gente no le gusta el resultado final, es lo que hablamos muchas veces. Nosotros hacemos investigación seria, pero ¿qué ocurre? Que muchas veces cuando damos una resolución que no le gusta al cliente porque no es la esperada por el cliente, pues habitualmente pues no, no salimos muy bien parados. Pero bueno, es lo Cuando, que hay. cuando, cuando no hay circo mediático, para decirlo en dos Sí, palabras, circo sí, mediático, ¿no? Es lo que, lo que le gusta a la gente. A la gente le gusta el circo, le gusta ver fantasmas, le gusta ver muñecas y amuletos que vuelan, cristales que se mm, rompen, puertas que se abren y se cierran, pero realmente la investigación es mucho más sencilla de lo que mm, sale por las redes sociales y lo que nos enseñan, ¿no? El sí, 90% de veces no hay ningún tipo de resultado. Me llama mucho la atención de este caso, el hijo, Javier, si no me equivoco, que me has dicho, sí. el caso que tenía de abusos sexuales por la iglesia, se han dado muchos casos, no solamente este de Germán de Argumosa, de gente que han sufrido abusos sexuales, que han sacado a relucir esta capacidad de sacar incluso un amigo invisible muchas veces, de Ujú, tener un personaje ficticio o una entidad incluso maligna en sus casas. Es curioso que este patrón se repite en muchos casos sí, de abuso, se repite en muchos casos de abuso. Luego hemos hablado de la lavadora, que en principio científicamente sí que se movía sin estar enchufada, pero que científicamente se podría derivar a un caso a lo mejor de fallo eléctrico por alguno de los condensadores o equipo eléctrico que tiene la misma lavadora. Por tanto, podríamos descartar un caso de parapsicología o un caso de energías de otro mundo, podría ser un caso simplemente en un fallo eléctrico, no sé si se llega a investigar. También hablamos de una cosa muy importante, de los perros, de los animales. La gran capacidad que tienen todos los animales en detectar energías extrañas en las casas. Yo me acuerdo que mi perro muchas veces se ponía mirando fijamente a un punto y siempre en el mismo punto y allí se notaba una intensidad muy densa y se notaba incluso que los aparatos, la medición radioeléctrica variaba y había grandes puntos de puntadas eléctricas mm, y energía, ¿no? Es muy importante recalcar todo esto, ¿no? Porque recordemos que Germán de Argumosa se le acusó muchas veces de fraude la psicofonía del infierno, con la famosa psicofonía del infierno, que muchos piensan que ha sido simplemente un fraude. Muchos dicen que bueno, que es real y otros dicen que bueno, que lo hizo sin ningún tipo de intención y grabó eso y eran sonidos de la misma tierra, ¿no? Hay que tener también, saber del personaje que estamos hablando, ¿no? Pero eso era un gran investigador y yo le doy toda la veracidad sobre este caso. También has hablado del fenómeno Phillips, de los fantasmas creados por la mente, ¿no? Una persona ujú, puede crear por la mente fantasmas, evidentemente, que son mucho más conocidos a veces como amigos invisibles, ¿vale? Que muchas tenemos un claro. amigo invisible. Sería un claro caso de Phillips, el amigo invisible. Y luego hablamos de los edificios, del gran peligro que corre la impregnación de los sitios cuando ha habido un suceso paranormal. Este es uno de los casos, un claro típico de impregnación, que al cabo de los tiempos, todo marcharse la familia fuera, ha seguido impregnado el lugar. También, como has dicho, ya se explica muy bien por los materiales, porque no es lo mismo los materiales de hierro, cobre, las cañerías de plomo que había antiguamente, aquellos cables gordos que habían, que eran cables, no eran cables pelados como ahora, sino que eran cables fijos de cobre, que eran unos cables muy, muy gruesos. Claro, la diferencia de materiales, tanto eléctricos
como de tuberías, como de construcción, esos ladrillos que eran como de barro, con mucho más hierro, más columnas interiores de hierro y material, que no hoy en día, por ejemplo, las paredes de pladur o madera incluso que se utiliza en la construcción, ¿no? La impregnación antes era mucho más fácil, por eso los lugares antiguos tienen muchas más visitas, muchas más impregnaciones, salen muchos más resultados psicológicos o parapsicológicos que en un piso nuevo, una casa nueva, ¿no? Y eso hay que rescatarlo y explicarlo, que se siguen sucediendo en aquella casa fenómenos, no tan bestias como se conoció en aquellos años con la famosa familia, pero sí que la impregnación ha dejado huella y algunas de las familias que han vivido allí, han residido allí, que fueron los que compraron luego el piso y los que ahora viven, han tenido algún síntoma también de elementos que se mueven o ruidos o fenómenos extraños, ¿verdad, Juan Carlos? Sí, sí, sobre todo el caso es que, por ejemplo, en este piso, pues en un pasillo largo había un armario, ese famoso armario. Bueno, pues, a ver, es un armario que de por sí, pues, estás, según las mediciones, pues, hay cierta carga electromagnética de campos de radiación. Pero lo más interesante, por ejemplo, que suelen decir es, bueno, lo de la apertura, ¿no? Que tiende, o sea, tú lo abres, lo cierras con ya clac y aún así se abre. Bueno, ya he explicado en alguna ocasión, en este tipo de situaciones, nosotros hemos hecho años, hace muchísimos años, algún tipo de investigación derivada de este tipo de problemas en otro tipo de puertas y demás, todas de madera, y siempre nos encontramos con la misma resolución, o sea, cambios de temperatura, Del nivel. dilatación, contracción, o sea, la humedad ambiental, hacer que la puerta, por ejemplo, pues está más húmeda o está con un ambiente más seco, temperaturas, ya digo, nocturnas, cambios nocturnos de diurnos a nocturnos. Y entonces, pues básicamente, esto se suele descartar una vez se hace la investigación, dado que habitualmente, pues eso, son derivados de temas ambientales y electromagnéticos normales. Entonces, es el caso más habitual, pero que en este piso, pues habitualmente ahora lo poco que se puede producir es eso, la caída de algún cuadro. Lo que sí que se caen es de vez en cuando cuadros pequeñitos, ¿no? Cuadros pequeñitos. Siempre suele ser en el pasillo, es interesante. Porque si eres, hoy en día la fenomenología se produce prácticamente solo y exclusivamente en el pasillo. Pero claro, básicamente, pues al igual que el armario que hay al final de ese pasillo, pues habitualmente pues, se hace una investigación y seguro que hay algún tipo de algo asociado al tipo este de la estructura del pasillo, temperaturas, o sea, que puedan hacer que el pasillo, pues los objetos se caigan, ¿no? Y ya está, o sea, que tampoco es, o sea, Argumo realizó un trabajo genial, la verdad, y hay que alabarlo siempre por ello. Aunque sí que se le atacó. Bueno, a ver, también estudió el tema de la chica esta un caso también en Madrid, Vallecas, el caso En Vallecas. caso de Vallecas, sí. El caso Vallecas, en el cual pues él realmente, pues ahí sí que se perdió un poco porque se le salía de la línea de investigación clásica, la psicológica. Eh, Realmente no pudo, o sea, cuando él coge el caso, la niña ya había muerto, cuestión, con lo cual solo se puede basar en informes oficiales del hospital que trataron a la niña y poca cosa más. Entonces, claro, quedó muy en el aire. Es uno de esos casos que también dejaron un poquito tocado a Germán de Argumosa. El tema, por ejemplo, de la famosa psicofonía del infierno. A ver, lo que no sabemos es hasta qué punto él confió en su equipo de investigación. Tenía la confianza. Él pone una grabadora, en aquel entonces todavía no existían las grabadoras digitales. Sí, sí, sí. Recordemos que él pone su grabadora. Es un pozo, es en una casa en cuestión, bueno, en un lugar en cuestión,
Y claro, la sorpresa para él fue oír ese tipo de grabación. ¿La falsificó él? O sea, yo al día de hoy sigo pensando que él es la víctima, no el creador de la farsa, de que se la colaron, como digo yo, se la colaron con queso, pero bueno. Básicamente, pues el hombre, pues, con los medios que había en aquel entonces, a la hora de analizar, Muy pues precario. claro, claro, no había programas informáticos, algo que analizara, digamos, la gráfica, en qué hercios se había grabado, o sea, en qué frecuencia, ¿no? En qué banda en concreto se había grabado. No existía nada de eso. Entonces, uno, pues, se basaba habitualmente en confiar, pues, en el equipo que llevaba. Tampoco, en los protocolos tampoco se llevaba a hacer lo que o posteriormente se ha empezado a hacer en condiciones. Lo de grabar con 2, 3 equipos a la vez para saber exactamente eh, si es algo ambiental o es algo, por ejemplo, que la fenomenología dice que se produce habitualmente utilizando varios equipos. Normalmente saldrá en uno como máximo 2 equipos este tipo de fenomenología, pero siempre habrá otros equipos que no lo graben para nada. Entonces, sí que se considera una fenomenología aislada y digamos paranormal, anómala, porque se está produciendo en aparatos en concreto. Luego también, hoy en día hay muchos medios para saber si ese equipo en concreto que estás utilizando, la sensibilidad del micrófono, o sea, hoy en día hay muchísimas más materiales y posibilidades de poder realizar una investigación más en profundidad para evitar, por ejemplo, este tipo de errores. Pero sigo diciendo, yo considero que este hombre es más víctima que no farsante, o sea, es una víctima de una farsa, creo. Yo es lo que confío, o sea, en lo que creo personalmente, porque, claro, a ver, básicamente, uno hace un seguimiento de su carrera, digamos, sus trabajos, y son serios, son muy serios. Este señor no se dedicaba a coger cualquier cosa. Intentaba que las cosas, que todo estudio que realizara fuera controlado al máximo. Entonces, claro, te encuentras con este caso. Bueno, yo al día de hoy, por ejemplo, pues claro, eh, la posibilidad de conseguir la grabación original es imposible. Posible, sí, sí. Imposible, o sea, y tampoco la podemos analizar la versión digital que hay hoy en día, porque es una copia de 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 una copia. Ya no se tiene referencia a nada que se pueda parecer al original, ¿vale? Entonces tú vas a hacerla, vas a hacer el análisis. Y claro, es interesante porque te saldrá, el análisis dirá que voz no reconocible o voz no humana. Bueno, claro. ¿Por qué? Porque ha sido tantas veces digitalizada que considera que esa gráfica no entra dentro de los parámetros de la voz humana. Pero no es, no, o sea, a mí no me serviría de prueba, para nada. Pero bueno, es lo que ya digo que tenemos. Evidentemente. Sabemos Ujú, que era un gran profesional, que seguía unos procedimientos correctos para la época. mm, Germán de Argumosa ha sido uno de los pocos investigadores serios de nuestro país, junto con el gran maestro, ¿vale? Junto con Jiménez del Oso. Un gran maestro, una gran persona a seguir, que nos ha dejado un gran legado, a pesar de esta psicofonía del infierno, que decimos que lo ha explicado muy bien, puede ser que le engañaron, puede ser que la manipularan, incluso que le cambiaran la cinta, porque a veces se producían ese tipo de fenómenos, y mm, con toda la buena fe del mundo él creyó haber grabado allí pues voces y risas y gritos de niña, de una niña, de unos gritos, unos lloros, bueno, unas cosas increíbles que ponen los pelos de punta, pero que totalmente, si tú te centras realmente, sabes que eso puede ser un imposible, ¿no? Realmente has hablado también de una cosa muy importante, en este caso de Madrid, de Germán de Argumosa, de esta familia, que has hablado de la psicocinesis, de que podría haber producido Javier, el hijo de la familia, a través de golpes, de raps. ujú. ¿Se pudo verificar que venían a través de Javier o no eran energías
impregnadas en el ambiente, que realmente fuera él quien los produciera o que fueran ya cosas que estaban en el ambiente impregnados por un suceso anterior. A ver, se asoció solo y exclusivamente a Javier porque la mayoría de la fenomenología, la más importante, solo se producía cuando estaba él presente. El caso de la lavadora ocurre incluso delante del equipo de investigación con la hermana sentada encima de la lavadora, desconectada de la corriente, y hay un momento en el que, claro, la lavadora no es que se ponga en marcha, es que vibra. ¿Vale? Y entonces ya asocian esa vibración a que la máquina esté funcionando. Pero, bueno, pero resulta que tenemos que tener en cuenta de que cómo se produce o quién está presente. Está presente Javier también, ¿vale? Todos los raps y demás que se producen en la casa, habitualmente se estaban produciendo cuando él estaba presente. Es lo que precisamente es lo primero que Germán de Argumosa no, anota como elemento a estudiar, elemento interesante o importante, ¿no? Porque no va asociado a que Javier esté fuera y se sigan produciendo los fenómenos. O sea, es que los fenómenos prácticamente desaparecían. Digo prácticamente porque sí que se producen raps, o lo que son esos ruidos, esos crujidos, pero claro, a ver, también tenemos hay que hablar de que el tipo de construcción en aquel entonces, o sea, cualquier cosa, por ejemplo, las mismas ventanas, la madera, o sea, el cambio de temperatura, cambio de humedad. Había muchos elementos que hoy en día, por ejemplo, eliminas. O sea, tú imagínate, yo, por ejemplo, por poner un ejemplo, yo vivo en una casa de madera. Si yo tuviera que estar presente o pendiente de todos los raps, o sea, de todos los ruidos, crujidos y vibraciones que se producen en una casa de madera al cabo del día y de la noche, no duermo, no duermo. Yo puedo poner ejemplos de que sí, que la primera vez que dormimos en la casa, una vez comprada, y la primera noche nos pasó de que, bueno, pues claro, crujía, parecía que se te iba a venir abajo la casa. Porque crujía, claro, las vigas, os crujían paredes, hasta incluso las ventanas, y decían, madre mía, esto se nos viene abajo. Luego te acostumbras, te das cuenta de que es que en realidad es contracción, dilatación. Y incluso hice una investigación, hice una medición y descubrí que la casa, por ejemplo, como tal, midiéndola en invierno y en verano, crece y se reduce en tamaño 2 centímetros, que son 2 centímetros. Pues claro, eso son contracciones y dilataciones. Con lo cual, pues en este caso, pues la posibilidad de que se produzcan raps de este tipo ya ha también ampliado o amplificado por ese miedo que tiene la familia de esta fenomenología que se está produciendo, pues hace que cualquier cosa que vibre o se oiga un crujidito, pues ya sea un rap, ¿no? Pero que básicamente lo que eran los fenómenos más importantes están asociados en todo caso, al chico este, al hijo mayor, Javier, y asociado a la connotación esta de ese bloqueo psicológico producido por esa, digamos, choque de creencia, o sea, ser católico y encontrarte con esa imagen de la época de a Dios rezando y con el mazo dando, o algo así, ¿no? O sea, elementos que chocan para un crío tan pequeño que le genera eso, un bloqueo. O sea, ante ese miedo no solo de explicarlo, sino de intentar entender lo que está ocurriendo con algo que él tiene una creencia o se le ha inculcado una creencia, pues se produce un fenómeno psicológico de bloqueo, que en este caso, pues sí que es verdad que se ve producido o amplificado en cierta edad por el tipo de energía que pueda tener una persona. O sea, se sabe, cada vez tenemos más claro en investigaciones a nivel neurológico de que ciertas secciones del cerebro vienen asociadas a estos más de los 5 sentidos que tenemos,
y que pueden interferir o interactuar con los elementos que tenemos a nuestro alrededor. A eso se le llama básicamente psicocinesis, y a ese fenómeno extraño que se puede producir, pues es el fenómeno del poltergeist, ¿no? Del movimiento de objetos y demás. Has dicho, Juan Carlos, también al principio, que se han hecho investigaciones posteriores en la casa, en el piso, en esa calle de Madrid. Supongo que también el equipo de Iker habrá ido también, es típico también investigar este tipo de Supongo. tecnología, pero no hablemos de Iker, sino hablemos del sitio. Ujú. Aparte de estudiar la casa, cuando se estudió la casa, en primer momento, ¿qué fenómenos han encontrado después de que la marcha de la familia? ¿Ha habido algún otro fenómeno extraño, aparte de los cuadros pequeños que se caen en el pasillo? ¿Y se ha investigado también a la familia a posteriori en el nuevo domicilio? Y el hijo, Sí, Javier, supongo que se independizó también de la familia. sí. Se le ha seguido la pista a Javier y se ha visto si seguía teniendo ese poder, entre comillas, de poder mover objetos o que desaparecieran entes de otro mundo por ese fenómeno. Phillips, ¿han seguido sucediendo estos hechos? Sí, que se le hizo, primeramente que se le hizo un tratamiento largo, porque no, o sea, un bloqueo de este tipo no sale generado tantos años, no se quita en 2 días. Estamos hablando incluso de terapias hipnóticas y demás, o hipnosis, regresivas y demás. Eh, sí que realmente, pues prácticamente desaparecieron la fenomenología. En el momento en que él absorbió o asimiló la problemática que se estaba produciendo, asimiló que era él el proceso del fenómeno, y se le hace un tratamiento pues, típico que se hace de relajaciones, meditaciones, una serie de tipos de ejercicios que lo que buscan es descargar ese tipo de fenomenología que él puede generar, esa energía acumulada. En el momento en que se empezaron a solucionar todos estos problemas, el fenómeno prácticamente desapareció. Digo prácticamente porque toda persona que sepa que sufre o ha sufrido un proceso alto de psicocinesis o poltergeist producido por ellos, sabe que este fenómeno no desaparece para siempre, o sea, no desaparece totalmente, pero que gracias al conocimiento y el autoconocimiento, sabiendo exactamente de dónde viene esa problemática, pues ya tenemos solucionado gran parte del problema. ¿Vale? Entonces, Javier, pues, es una persona, pues mira, pues es una persona que tiene más o menos nuestra edad, una persona trabajadora, es una persona con sus niños, con su vida, eh, de forma normal bueno, no quiere salir en la prensa, lo entiendo perfectamente, ¿vale? Porque se sabe nombres y apellidos, sabe dónde vives y tal, pero hay que respetarlo, ya está, es una cosa que él ha pasado página. Él ha sabido perfectamente que era el causante de la fenomenología, y bueno, y no hace ningún caso a este tipo de fenomenología que él pueda producir de vez en cuando. Entonces, básicamente, pues caso cerrado, ¿no? O sea, Argumosa hizo un buen cierre de caso, y en el piso, pues básicamente todo queda definido en un pasillo. Básicamente, pues, ya digo, lo asocio más a falta de una investigación, yo lo asocio más a estructura del edificio en sí, o sea, la carga de paredes, o sea, muros de carga y demás, pequeñas vibraciones que se puedan producir, que otra cosa, básicamente. O sea, hay algo, por ejemplo, que la gente no se suele tener en cuenta, pero es más difícil de mover un cuadro grande. Cuadro grande, ¿por qué no? O sea, la mayoría de las veces, ¿por qué no se caen los cuadros grandes? Que se caen en los cuadritos pequeños, los diplomas y eso. Porque son elementos que tienen muy poco peso, se suelen poner con una arcayata que por vibración o lo que sea, pues puede producir esas pequeñas vibraciones, y tienden a caer. No pasa nada. O sea, yo, por ejemplo, ya digo, como mi casa es de madera, las paredes vibran mucho. Yo tengo una pared con unos cuadritos pequeños
y tengo un cuadrito un poquito más grande y yo todos los días tengo que poner rectos los cuadritos. Y no estoy buscando de decir, hoy es que hay alguien que me está moviendo los cuadros. No, es que la misma vibración de la carretera que hay al lado, la misma vibración ambiental, pues genera que los cuadros, digamos, se inclinan un poco, ya están, pero no pasa nada. Eso tiene una explicación científica muy plausible que la gente desconoce. Voy a intentar explicarla por encima. Y estamos hablando de este segundo caso de la misma casa, cuando ya se compra el piso, unos segundos propietarios, y al cabo del tiempo se le generan este tipo de pequeños poltergeists o movimiento de objetos o ruidos, incluso raps, pueden haber raps, pueden ser también un objeto de estudio que se ha realizado y se lleva realizando mucho tiempo, que es el tema de la autosugestión. La autosugestión podría ser el caso no digo que fuera, pero podría ser un caso de autosugestión de que estas personas que compraron seguramente la vivienda sin saber realmente lo que había pasado en ella, al enterarse por vecinos, incluso prensa, mucho más tarde, o en alguna televisión destacando otra vez el caso, que a veces suele pasar, que, ostras, pero si he vivido aquí han hecho esto, ¿no? Y esa autosugestión de saber que allí donde ellos habían residido o estaban viviendo habían pasado un cierto de casos paranormales, digamos, o llamámoslo así, o de fantasmas, podemos llamarle fantasmas, por la ignorancia de la gente, puede ser que esa autosugestión hiciera que esa gente viera pues movimientos, viera sombras, viera o escuchara incluso rats, viera que los cuadros se movían, a lo mejor ni se movían, que a lo mejor era su propia mente quien jugaba esa mala pasada. Hay que dejarlo muy claro. Pero también hay que dejar claro otra cosa, Juan Carlos, que es muy importante en el tema de la psicocinesis. En Javier era un niño de unos 5 o 6 años en aquella época, si no me acuerdo mal, o 7 años. Entonces, estaba en una edad que se dan en muchas edades de este tipo, se dan este tipo de casos de movimientos, de amigos imaginarios, precisamente de ese caso Phillips. También se ven otras ciertas cosas que luego al tiempo desaparecen. Pero curiosamente, cuando uno se vuelve mayor y vuelve a coger esa inocencia, ha hablado de gente muy mayor con demencia, gente que han perdido el conocimiento, gente que no tiene el conocimiento al 1000 por 1000 como lo tenían y empiezan a decaer como personas que están en residencias, vuelven a recuperar esa parte psicocinética de mover objetos, de escuchar ruidos, de ver cosas imaginarias. Entonces, ¿estaremos hablando de un caso realmente de elementos desconocidos o simplemente sería un caso de telepatía interna de la mente que nos está proyectando tanto visualmente como auditivamente y de vista un fenómeno? Porque claro, eso también sería digno de estudio, Juan Carlos. Sí. Bueno, en el caso de embajadores hay que tener en cuenta que el que produce el fenómeno, Javier, no es un crío de 6 años, no, es un chico ya con 16, 17 años. Es interesante, ¿no? Porque, pero claro, lo importante era, bueno, si no se había producido desde el caso de que era él, a él el caso directamente con el problema de la iglesia se le produce cuando es pequeño. Sí, con eso, con 5 o 6 años. 6 años. 5 o 6 años, claro, o sea, el Sí, trauma. cuando se le produce el problema, digamos, con el cura este en cuestión. Pero cuando el fenómeno se regenera, digamos, se genera en la casa, es cuando él ya tiene 16, 17 años. Es en el proceso ese del año 90 al 91. Pero claro, en la investigación se observa, se revisa, ¿por qué no se produce ese fenómeno antes, por ejemplo, desde cuando él se ha producido el bloqueo, hasta los 17 años? Estamos hablando de prácticamente 10 años. Y eso, durante esos 10 años no hay una fenomenología. O por lo menos no se está produciendo una fenomenología lo suficientemente importante como para que la familia lo tenga en cuenta.
Claro, ¿cuándo lo tiene en cuenta? Cuando realmente pues está produciendo una fenomenología visible y muy agresiva, cada vez más agresiva. Hay que contar que Javier, por ejemplo, en el estudio psicológico que se le hace, él incluso hablaba de voces, de una presencia incluso demoníaca y que le decía, primero voy a ir a por ti y luego voy a ir a por tu familia. Con lo cual, ya bueno, estamos hablando de que le generó o degeneró ese caso de bloqueo infantil, posiblemente en una paranoia o una esquizofrenia. Claro, claro. ¿Vale? Que claro, que no es de la noche a la mañana, es algo creciente. No sabemos exactamente, al día de hoy, no sabemos exactamente si durante esa edad infantil en el colegio o en el instituto, qué tipo de trato tuvo con los compañeros, si se le trató o tuvo también, porque incluso a lo mejor resulta que pues, tuvo maltrato infantil, un Claro, bullying o alguna cosa. evidentemente, Entonces, evidentemente. claro, hay ciertos elementos que en esa época no eran reconocibles, pero básicamente, pues la pregunta era eso, ¿qué generó, qué tipo de fenómeno generó o problema personal generó ese tipo de fenomenología en cierto momento en concreto? No, sí, estamos de acuerdo. Argumosa de vez en cuando, pues había comentado de que posiblemente la historia estaba con el padre, porque el padre era, si el hijo era católico, el padre era, bueno, era el católico de la familia y el que todos los domingos a misa y fiestas de guardar, ¿no? O sea, entonces, que tuviera algún tipo de elemento de choque en ese momento de que, claro, con 16, 17 años estamos hablando de que ya se está saliendo de la pubertad, pero son los años rebeldes. Estamos hablando de los años rebeldes. Y esa rebeldía se pudo haber generado un conflicto con ese bloqueo infantil. Con lo Claro, cual, pues degeneró en una esquizofrenia, posiblemente, una paranoia o esquizofrenia, generando una fenomenología debido sobre todo precisamente a esa acumulación claro. a nivel cerebral, o sea, estamos hablando de una energía a nivel cerebral. Él, por ejemplo, no se le conoce de que él dijera que tuviera amigos invisibles de pequeño. Ese caso, por ejemplo, ese tema no se trató, pero es lo que comentabas tú, que posiblemente algo también podía ir asociado a que esa energía que él ya tiene de origen, su cerebro está creado de esa manera y hay una sección que genera ese tipo de acumulación de energía, posiblemente ya la tenía y lo que era un amigo invisible, pues posiblemente verá a ese elemento autocreado como autodefensa, o sea, como un elemento de autodefensa ante ciertas situaciones. Correcto. Habitualmente ese amigo invisible desaparece o te lo quitan de encima, o te dicen, déjate de tonterías, te lo quitan, pero que habitualmente, pues, eso no desaparece, eso es un elemento que queda ahí guardado. Sí, claro, si tú en tu mente estás generando, en tu cerebro se está acumulando una serie de elementos de una intensidad X, pues en este caso, pues parece ser bueno, pues degeneró en este tipo de fenómenos. O sea, eso es interesante, pero que ya digo, que lo más normal al principio, pues que pensaban que podía ser o incluso que la casa estaba endemoniada. Eso te iba, Sí, sí, se trató así. Eso te iba a decir, porque estamos hablando de una sociedad en aquel tiempo que recordemos que era una sociedad súper católica, impuesta por el gobierno que había, porque venía el tiempo del franquismo y la religión y la iglesia era obligatoria en escuelas, el que no iba a misa estaba mal mirado. Bueno, había Claro. no la Inquisición, pero vamos, Bueno, que era muy parecido, que era casi obligado ser católico, era como una obligación ser católico, creyente, apostólico y romano, ¿no? Entonces, claro, estamos hablando de un caso también de catolicismo. Sabemos que en la religión católica, contra más católica es una persona, contra más creyente es una persona, muchos más casos de demonios, de posesiones,
se han encontrado y que al final han sido casos de enfermedades psiquiatras, enfermedades de la mente, ¿no? La esquizofrenia es una de ellas. Yo creo que Javier lo que tuvo fue un claro caso de esquizofrenia, en el cual se reprodució luego en fenómenos extraños, porque recordemos que la esquizofrenia es una enfermedad que afecta a los sensores psicomotrices de la mente, a la parte cognitiva de la mente, te hace escuchar voces, te hace escuchar ruidos, te hace escuchar que te están hablando, te hace ver a gente que no existe. También a veces se han dado casos de gente esquizofrénica que ha conseguido mover objetos, que es muy difícil, pero se ha conseguido. Pero lo más importante de la esquizofrenia es que mucha gente esquizofrénica viene a través de traumas infantiles, que a través de traumas infantiles al cabo del tiempo se les ha desarrollado esa enfermedad. Y quizás Javier fuera uno de esos casos, de que ese trauma que tuvo con 5 o 6 años con el cura, se le autogeneraron 16-17 años produciéndole todo este tipo de fenómenos. Que el padre fuera católico y creyera en Dios, en la Virgen y creyera en los demonios, también podría ser un claro caso de, como diría yo, de objetos extraños o movimientos extraños creados por el demonio porque el padre lo veía así. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro, Juan Carlos. Sí, sí. Eso, a ver, la gente, o sea, lo que tenemos que tener claro es que es eso, que no todo, ni mucho menos, o sea, por suerte, por desgracia, pero que realmente la fenomenología, la fantasmología, hoy en día es muy difícil si somos coherentes, es muy difícil de demostrar. Sí que tenemos, por ejemplo, casos, y estamos, bueno, he estado estudiando, por ejemplo, ciertos casos antiguos de otros lugares, donde sí que hay una fenomenología de fantasmología. Sobre todo podemos ver, por ejemplo, las grandes mansiones, los castillos británicos, ¿no? O sea, son los reyes, ¿no? Del mambo, como digo yo. Pero es que es muy interesante, ¿no? Porque dices, a ver, ¿por qué se produce en Inglaterra? Y, por ejemplo, un castillo con más solera y más historia que puede tener por ejemplo, el castillo de Liechtenstein, en el pequeño país de Liechtenstein precisamente, sea un castillo que no tiene ni siquiera prácticamente leyendas de historias de fantasma y demás. Y dices, a ver, pues por estructura y por antigüedad debería tener ahí una acumulación de gente, por ejemplo, de fantasmas y demás, importantísimo. Entonces, se cree que más que nada la fenomenología que se produce en Inglaterra viene muy asociada al clima, a esa humedad, a ese tipo de país nebloso, o sea, de neblinoso y tal. Y que es muy interesante porque hay un estudio de hace un par de años que está bastante interesante porque resulta que están estudiando el descenso en picado que se está produciendo de fenomenología en Inglaterra asociada al cambio climático. O sea, se producen menos bancos de niebla, se producen menos cambios de este tipo de fenómeno, o sea, de proceso atmosférico, y se están produciendo una caída en picado de visiones, ¿no? De ver fantasmas, de pasillos y tal, en castillos, por ejemplo, como el castillo Muncaster, uno de los castillos más investigados en Inglaterra, y que resulta que ahora últimamente, pues, está descendiendo la fenomenología. Claro, habían asociado, hay buenos investigadores y parapsicólogos que han hecho investigación en ese castillo con sus propias teorías, las teorías, por ejemplo, de radiación electromagnética residual de muy baja intensidad, por ejemplo, lo de los infrasonidos, por ejemplo, no los ultrasonidos, sino los infrasonidos asociados a afectación cerebral que hace ver, por ejemplo, sombras donde no hay sombras, o sea, que afecta incluso al nervio óptico. O sea, que quiero decir que hay muchas cosas que luego resulta que descubres que ese fantasma no existe realmente. Entonces, mira, por ejemplo, nosotros enseñamos la diferencia, por ejemplo, entre lo que sería un fantasma y la gente no tiene muy claro el concepto.
fantasma y espectro. El fantasma es aquella posible entidad o anomalía que se produce, pero que comunica o sea, se comunica de forma inteligente. Y lo que suele haber en Inglaterra, sobre todo, son espectros, que son aquellos elementos que quedan impregnados en el lugar históricamente, ¿vale? Que hacen un recorrido de A a B o representan una situación al cabo de unos segundos y tal, o un minuto, va y desaparece. Ojalá fuera un minuto, pero habitualmente son como máximo 10 segundos, 15 segundos lo que suelen durar este tipo de fenomenología. Pero que ya digo que estos espectros no son entidades inteligentes, ni mucho menos. O sea, la mayoría de todos estos denominados fantasmas son espectros, son elementos que han quedado grabados por lo que sea. Por el material que estaba construido el edificio en cuestión en ese momento, por la intensidad de la situación, que es a nivel, es como pues, si nosotros mismos fuéramos nuestras cámaras y pudiéramos impregnar a la roca como si fuera la grabadora, ¿no? Como si fuera la cinta o algún tipo de grabadora que deja grabado, digamos, ese mensaje. Claro, cuando se produce, como dicen habitualmente, oh, es que se produce a tal hora de la noche. Bueno, pero ¿por qué se produce a tal hora de la noche y no a las 12 del mediodía? Claro. Temperaturas, ya estamos hablando, campos magnéticos, temperaturas, humedad ambiental, elementos que hacen como de play, ¿no? O sea, como de encendido de ese fenómeno. Pero que tenemos que tener claro que es verdad que la mayoría de la fenomenología que hoy en día podemos observar, la mayoría son espectros, son ecos del pasado, recuerdos. No van a interactuar con nosotros. Aquí en el Hospital del Tórax, incluso, por ejemplo, en eso discuto mucho con compañeros, porque claro, hablan de la monja, no, de la enfermera de tal planta, de la planta tal, ¿no? Pero, claro, digo, bueno, pero esa enfermera, quien la haya podido ver o haya podido observar, aunque sea como una neblina, ¿con quién o sea, ha interactuado o siempre hace lo mismo? Pues estaríamos hablando, otro claro ejemplo, de un espectro, un elemento que hace un recorrido como una grabación del El punto A al mismo punto B. recorrido, sí. Claro. Entonces quiero decir que desgraciadamente, entre comillas, para el investigador, pues tenemos que tener clarísimo que el fantasma como tal no está demostrado hoy en día, por mucho que quieran decir. Es la frase que siempre digo yo, que me repito más que un 8, pero siempre Bueno, es que es lo mismo, ¿no? El fantasma, nosotros no buscamos fantasmas, buscamos fenómenos extraños y energías residuales ujú, en el cual nos demuestren que existe algo más allí del cuerpo físico, ¿no? Pero realmente la palabra, es que a mí cuando se habla de fantasma me duele mucho mm, porque yo no busco fantasmas. Yo cuando voy en investigación, por ejemplo, yo, tú, cualquiera, no buscamos fantasmas, ni mucho menos. buscamos respuestas Claro. y cosas, buscamos la lógica de aquellos fenómenos extraños que se escapan de la mente, ¿no? Ujú, La psicocinesis, por ejemplo, es un caso de ellos, porque otros dirían, no, ha sido el fantasma del niño que ha movido el cuadro. No, nosotros miramos que por qué se mueve el cuadro, porque haya un movimiento de la pared, porque haya una vibración del suelo y eso repercuta en el gancho que hay colgado el cuadro que haga que ese cuadro se mueva. Lo que es la ciencia de las cosas, ¿no? Después, claro, que evidentemente lo que no tiene validez científica o no tiene ninguna respuesta científica, lo dejamos siempre como supuesto hecho paranormal o supuesto fenómeno paranormal, pero nunca decimos supuesto fantasma o el fantasma nos persigue o el fantasma nos hace esto, porque realmente si tú le preguntas a la gente lo que es un fantasma, te van a describir lo que tenemos aquí detrás en nuestro cementerio particular, te van a descubrir una sábana blanca con una cara de miedo y detrás de una cruz de un cementerio, la mayoría de ellos, ¿no? ujú, Entonces, evidentemente, los fantasmas, tenemos que decir que los fantasmas no existen. Yo quiero hacer esa afirmación, los fantasmas no existen. Lo que sí que existen están demostrados científicamente y también a través de estudios, son energías residuales de los lugares de impregnación en el cual ha habido una actividad peligrosa o ha habido una muerte traumática o ha habido un hecho
extraordinario, como un colegio, que a lo mejor han salido un niño gritando porque se han asustado y luego han quedado esas voces grabadas y esas voces a lo mejor pertenecen todavía a niños vivos. Entonces hay que explicarlo muy bien esto. Correcto. Y con esto creo que acabamos. Juan Carlos, no sé si quieres añadir algo, tienes nada, 10 segundos. No. Ya lo has explicado perfectamente. Ya terminamos hasta la semana que viene. Pues, señores, nos vemos la semana que viene aquí en Energías y Misterios, en el programa de Radio Despí, con un servidor, David Flor, y nuestro gran amigo, gran investigador, gran parapsicólogo y escritor, Juan Carlos Chávez. Hasta la semana que viene, amigos.